Los idiomas más hablados en el mundo en 2024 son: el mandarín, consta de 1.120 millones de hablantes nativos. Es la lengua nativa más hablada del mundo y se habla principalmente en China, Taiwán y Singapur. El término mandarín tiene su origen en el siglo XVII, cuando los misioneros jesuitas aprendieron una lengua estándar basada en diversas variedades del norte de China. Los misioneros llamaron a esta lengua mandarín por su nombre chino gunu, que significa lengua de los oficiales. La palabra mandarín viene del portugués mandarín, que a su vez se origina de la palabra sánscrita mantrin, que significa ministro. El mandarín es un idioma tonal, con pocos sonidos silábicos que se repiten muchas veces y se distinguen por su tono. Está compuesto por decenas de miles de caracteres, los hanzi, que tienen significado propio, ya sea solos o en grupos de 2 o 3. El español, 480 millones de hablantes nativos. El español es una lengua romance que se originó en el siglo XVIII, y es una mezcla de palabras con distintos orígenes, como griegos, celtas e ingleses. Es el idioma oficial en 21 países, incluyendo España, México, Colombia, Argentina, Chile y Perú. El español es también una lengua importante en la ciencia y la tercera lengua más utilizada en Internet. El inglés consta de 380 millones de hablantes nativos. Es la lengua universal de la actualidad y se habla en los negocios internacionales, el turismo y la tecnología. Se utiliza como lengua oficial o segunda lengua en muchas naciones. El primer diccionario inglés se escribió en 1755. El alfabeto inglés tiene solo 26 letras, pero 44 sonidos diferentes. Existen palabras que se pronuncian exactamente igual, pero no tienen ninguna letra en común. El hindi consta de 341 millones de hablantes nativos. La escritura moderna del hindi, Devanagari, se creó en el siglo XI, y se basa en la escritura Brahmi de 500 a.C. Es un sistema de escritura abugida, o alfabeto silábico, con caracteres vocálicos y consonánticos. El hindi es una lengua oficial de la India que se escribe de izquierda a derecha y se pronuncia como se escribe. El hindi ha sido influenciado por el turco, persa, árabe, portugués, inglés y lenguas dravídicas del sur de la India. El hindi se utiliza para saludar a personas de autoridad o que merezcan especial respeto, como personas mayores. La palabra namaste se pronuncia con el gesto de juntar las palmas de las manos delante del pecho. El árabe consta de 315 millones de hablantes nativos. El idioma árabe se desarrolló en la península arábiga hace más de 4.000 años, a partir de un grupo de dialectos hablados por las tribus nómadas beduinas. La forma más antigua de árabe, conocida como árabe antiguo, se remonta al siglo IV después de Cristo, y era el idioma del Corán. El árabe pertenece a la rama semítica meridional de la familia afroasiática, junto con el hebreo y el arameo. El bengalí consta de 228 millones de hablantes nativos. Es el séptimo idioma más hablado en el mundo. Su escritura es única y muy estilizada. Su origen se remonta al siglo X, evolucionando del sánscrito y el prácrito. A lo largo de los siglos, ha absorbido palabras de árabe, persa y portugués. El bengalí es un idioma indoario que se habla en Bangladesh, India y Sierra Leona. El portugués consta de 221 millones de hablantes nativos. El portugués tiene su origen en la península ibérica y es una versión más del latín, al igual que el español y el francés. Forma parte de las lenguas romances, que surgieron del latín vulgar y evolucionaron a través de los siglos. El portugués es el idioma oficial de Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental también se utiliza en Macao, un territorio bajo administración portuguesa hasta 1999, y en Goa, en la India. Por lo general, el portugués se divide en dos variedades principales, portugués europeo y portugués brasileño. La variedad que se habla en todas las antiguas colonias de Portugal se clasifica como portugués europeo, excepto en Brasil, donde se habla el portugués brasileño, que es la variante más hablada, escrita y leída en el mundo. El ruso consta de 154 millones de hablantes nativos. El ruso antiguo proviene del eslavo antiguo. Los lingüistas sitúan su aparición en el siglo X, y se usó hasta el siglo XIV, cuando pasa poco a poco a un ruso más moderno. El ruso antiguo se clasifica en el subgrupo de las lenguas eslavas orientales. Es un dialecto que se habla en Ucrania, Bielorrusia y Rusia. El ruso tiene más de 40 sonidos, casi el doble que el español. Eso hace que sea difícil de aprender y ha dificultado la traducción de obras, en especial de óperas, por la musicalidad característica del ruso. Los antepasados de los rusos fueron las tribus eslavas, cuyo origen inicial se ubica, piensan algunos expertos, en las áreas boscosas de las marismas del Prípet, entre Polonia, Bielorrusia y Ucrania. El japonés consta de 128 millones de hablantes nativos.
El origen del idioma japonés no está claro al 100% y existen varias teorías. Algunas de ellas sugieren que el japonés podría haber tenido sus orígenes en las islas de Japón hace unos 2200 años o que podría pertenecer a la familia de lenguas Ryukyuan, que fue traída a Japón a través de la península de Corea en el siglo IV a.C. El japonés tiene 4 sistemas de escritura: hiragana, katakana, kanji y romaji. Hiragana es silábico y sencillo, katakana se usa para escribir palabras extranjeras, kanji se basa en ideogramas chinos y romaji se usa para transcribir fonéticamente el japonés al alfabeto latino. La complejidad del idioma japonés, con sus 3 sistemas de escritura y su estructura gramatical única, desafía a los estudiantes a pensar de diversas maneras. Aprender japonés también implica dominar los niveles de cortesía y los matices que reflejan la relación del hablante con el oyente. El punjabi consta de alrededor de 100 millones de hablantes nativos. El término punjabi se refiere a la región histórica de Punjab, que se divide entre la India y Pakistán. El nombre punjabi puede provenir de la palabra persa panjota, que significa 5, y b, que significa corriente de agua o río. Los 5 ríos que definen la región son el Jhelum, Chenab, Ravi, Sutlejota y Beas, que se unen para formar el río Panchnav, que significa 5 ríos. El punjabi también puede referir al idioma que se habla en la región, que es parte de la familia lingüística indoeuropea y del subgrupo de las lenguas indoiranias. El idioma punjabi se habla tanto en la India como en Pakistán, y no hay diferencias en lo que se habla, pero sí en la escritura de guiones.